Bienvenidos al sitio La Voz de los Poetas. Nos encontramos una vez más con una de las voces más destacadas de la poesía argentina de los últimos años. Nos acompaña Hugo Mujica, un escritor que en su poesía destaca la belleza y la verdad. Gracias, Hugo, por estar. Gracias por tu tiempo, por regalarnos este tiempo de poesía. Nos gustaría saber, para comenzar, tu infancia. Tu vida es una vida llena de matices. ¿Cómo fue tu infancia? Quiero que nos cuentes a grandes rasgos. En realidad recuerdo poquitísimo de mi infancia y además preservo el no recordar. Ajá. Tengo la sensación que hay algo muy vital que emerge creativamente, pero que no está para que le meta el pensamiento racional. Ajá. Para que la invente, porque en realidad siempre inventamos la infancia. ¿Te parece que inventamos la infancia? Y sí, digo, uno no tenía conciencia, la conciencia la tiene después y la va creando en la medida de lo que está viviendo. En realidad la memoria es una capacidad inventiva, no recordativa, por así decirlo. Uno inventa lo que se acuerda. Sí. Digo, agarra pedazos y los pone juntos y obvia otro montón de cosas que podrían configurar otra imagen de uno mismo. Seguro. Ahora, vos sos un gran poeta, o por lo menos un poeta destacado estos últimos años. ¿En tu familia ha habido alguna persona, tus padres o algún allegado que ha sido escritor? No, para nada, no. Lo que es, digo, mis padres eran obreros, así eran del mundo lo que tenían era del mundo anarquista, sindicalista, pero lo que tenían, que prevalecía mucho en esa época, era una gran apuesta por el saber. Tipo, mis padres, por ejemplo, que no leían, compraban libros que lo íbamos a leer nosotros. Y eso se estilaba mucho en esa camada de obreros, digamos, que vislumbraban que después, por generaciones, después los hijos iban a estudiar, etc. Claro. Entonces había mucho puesto en el saber. No tanto el saber como ahora, que es tipo profesión, sino en el saber. El saber como libertad. Como filosofía. Sí, sí, como expansión de la cabeza, ¿no? Es verdad. ¿Y cuándo nace en ti la poesía? Yo nazco a la poesía. La poesía nace en mí. Cuando viví, después de vivir unos años en el monasterio trapense, o sea, después de estar 2 o 3 años en silencio. Ajá. ¿Y cómo fue esa decisión de ir a un monasterio trapense? Porque vos venís de la época de los hippies, ¿cómo...? Era una decisión lógica cuando los 60 se terminan, ¿no? Los años, yo estaba radicado en Estados Unidos, cuando terminan los años 60, sí, con todo lo que eso significa, que también es otro invento de la memoria, o ibas a parar en un pulmotor por exceso de drogas, o volvías al sistema al cual yo nunca había pertenecido, o se abría la beta, digamos, espiritual. sí. Sobre todo venida de Oriente, ¿no? En los 50 los Bigni van a Oriente, en los 60 Oriente viene al menos a Estados Unidos. Ajá. Y por medio de Allen Ginsberg, Peter Max, toda esa gente, que éramos gente del barrio, aparece el mundo así oriental, un gurú de la India, etcétera, y ahí me empiezo a conectar con ese camino. Ajá. ¿Qué es el camino del yoga?
entre otras cosas. Después termino en el monasterio trapense, pero hacía Zen, yoga, Hare Krishna, digo, está todo mezclado, digo, después uno empieza a discernir. Sí, Pero digamos, venía de Oriente por el hecho de que el occidental ya estaba como gastado, ¿no? Lo occidental era lo familiar, y lo familiar claro. no suscita entusiasmo. Ajá. 7 años dedicados al monasterio y al silencio. Sí, Después de tanto silencio nace la poesía, como vos dijiste. nazco a la poesía, como dije. Es verdad. ¿Y qué tipo de poesía? ¿Hay una de poesía particular que te identifica? No, yo creo que tengo una poesía particular que digo, al menos en España me meten en una tradición que se llama tradición del silencio, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que para mí el silencio no es digo, una opción estética, sino que fue el lugar físico, por así decirlo, en el cual yo entendí que si uno está en silencio, el silencio habla. Y lo que el silencio dice es lo que trato de decir. Ajá. Me gustaría que nos figures, digamos, a grandes rasgos, según tus palabras, cómo es un día en la vida de un monasterio trapense. Un día no significa nada. Yo creo que el meollo de la vida monástica, trapense y cualquiera de las órdenes que son más radicales, es la deconstrucción, ¿no? Ujú. A través de la obediencia uno no es el propio proyecto, a través del silencio uno no es la seducción del propio lenguaje. Eh, Dato significativo, no hay espejos en el cual uno no es el propio reflejo y de repente se va como desnudando la vida y uno lo que llega es al núcleo de qué es una vida cuando no está viviendo, por así decirlo, ¿no? Claro. Cuando no está ya lanzada a algo. Ajá. Siempre lo he visto ahí, ¿no? Como la deconstrucción de todos los roles, de los disfraces, ¿no? Como volver a la desnudez del vivir por el vivir, ¿no? El vivir para algo, ¿no? Claro. Yo creo Y que eso es lo que se busca. Ajá. Y después que, digamos, uno se desconstruye, ¿qué es lo que queda? Y queda lo que uno nace. ¿Queda el origen de uno? No, no, yo creo que el origen es una fuente que está viniendo. Al origen no se llega. No se llega Se jamás. llega al inicio, pero el origen es eso en uno que es más que uno. Claro. Desde donde uno viene, pero uno no llega ahí. Entonces quedaría la esencia, según tus palabras. Sí, pero no sé qué quieres decir con esencia. Y Yo la diría que no, esencia, en el lenguaje tradicional y técnico de la palabra yo diría que no, porque esencia supone algo acabado que uno despliega. Yo ajá, creo que queda un abismo del cual uno no sabe, uno está viniendo, pero digo, el origen y el destino es un misterio. es verdad. Sí, Digo, sí. uno convive con el misterio en vez de taparlo porque lo angustia. Ujú. Y el misterio es un tema muy recurrente en tu obra. Sí, creo que quisiera pensar que escribo desde el misterio y no sobre el misterio, ¿no? Ujú. El misterio es el lugar donde algo nos busca para decirse, ¿no? Sí, Y el misterio puede ser la cosa más cotidiana y simple de la vida, si uno la deja expresar, y por claro. lo tanto se expresa como único y por lo tanto como milagro. Ujú. Ahora, ¿vos te definís como poeta o como filósofo? No, yo no me defino, me definen los otros. Yo soy yo. Porque estudiaste filosofía antropológica. Estudié filosofía antropológica y filosofía digamos. Ajá, sí, Estudié sí, Bellas Artes y estudié Teología. claro. ¿No? Y en Bellas Artes, ¿qué rescatás de eso, de haber estudiado Bellas Artes? Bueno, pinté por muchos años. No, yo creo que la pintura fue muy importante y me llevó parte del camino de mi vida. Ujú. Después en algún momento se agotó. Sí, Yo sentía que quedaba la técnica, pero yo ya no estaba ahí. claro. Y bueno, y entonces me lancé a otras cosas, ¿no? Ajá. ¿Y qué pintores admiras o admirabas? A mí Rothko es el gran pintor del siglo XX. Ajá. ¿Y tenés tus pinturas o las...? ¿Las mías? No, no, no. ¿No? No, porque yo viví en Estados Unidos, entonces después entre que me fui al monasterio y que me fui de Estados Unidos, me fui para Europa. Entonces a través de los viajes no queda mucho, Claro. por suerte. ¿Y el monasterio donde estuviste es acá en la Argentina o...? No, yo entré en Estados Unidos, después estuve en la Argentina y después en el norte de Francia. Ajá. El trapense creo que tiene un origen en Francia, ¿no? Sí, La Trappe. Ah, la Trappe, Se sí. llama Trapense por el pueblo que se llama La Trappe. Ajá.
Sí. Ahora, no te definís de ninguna forma y crees que la palabra es lo importante, tomando como esencia que al principio los poetas y la música estaban unidos, ¿no? Al principio estaba unido todo. Digo, la ciencia, las divisiones vinieron después, pero digamos, los primeros pensadores, por así decirlo, música, pensar, admirar, lo religioso, todo, la poesía, era todo el mismo lenguaje. Después Sí, se fue especializando con el correr de los tiempos las cosas. claro. Pero de todas maneras la música sí se supone que es, en realidad escribir es como ponerse acorde con un tono, ¿no? Yo creo que lo más básico de la inspiración es como un tono al Sí, cual uno busca cómo captarlo o cómo darle palabra. Y bueno, y la musa de la música viene de ahí, ¿no? claro. Digo, la idea de que hay un canto prístino, un canto primero, Es que verdad. no tiene letra, tiene, como Sí. dicen la mitología, las musas no tienen labios, es muy curioso, musitan y Sí, musitan aquel que puede concretar en palabras eso. es verdad. Y hablando de las musas y de los mitos griegos, ¿no? ¿Vos creés que el hecho de escribir pertenece a una inspiración literaria o pertenece a un trabajo arduo de cada día? No, yo creo que pertenece a las dos cosas. Ujú. Digo, hay una inspiración, eh, hay como la captación de un plus en los cuales las cosas cotidianas no se agotan cuando cotidianamente las damos por agotadas, ¿no? En Sí, realidad es como un demorarse ante la realidad, sí, o yo diría, es un demorarse, un morar las palabras para escuchar qué todavía no habían dicho esas palabras de sí mismas, ¿no? O si sí, no, de la vida entera. Yo creo que un escritor es el que cuenta, el que sabe escuchar lo que la vida le dice de lo que aprendió viviéndolo, claro. ¿no? Y eso es lo que uno trata de decir. Y ahí la Pero yo creo que lo experiencia, básico en un creador, al menos lo que a mí me interesa como un creador, es escuchar, no la palabra. La palabra viene después. O sea, yo cuando nací escuchaba, porque escuchaba la comunidad me pudo dar un lenguaje. Pero el lenguaje fue después. La capacidad más prístina, más originaria es la escucha. lo más fundamental es en el Sí, con lo que escuchar. uno nace como un escucha, no como un hablante. Es verdad. Entonces, cuando uno quiere ir, que de nuevo las palabras nazcan, aunque sea la de todos los días, tiene que volver a ese lugar donde se escucha. Te escucho y me da para pensar que lo principal o lo esencial o lo fundamental sería la vida. Hay que volver a la vida y rescatar lo que dice la vida. Absolutamente. Yo creo que si vivimos una crisis cultural como vivimos, es la nostalgia de vivir. Y nosotros hace mucho que funcionamos, pero ya no vivimos. Funcionamos en nombre de una vida cada vez más mediada por cosas, ¿no? Pero yo creo que nuestra gran crisis es que no vivimos. ¿Y eso trae angustia al hombre? Eh, Sería lindo, porque la angustia precisamente es la conciencia de angustura. La angustia es como el cuerpo nos avisa de que las situaciones determinadas nos quedan ya estrechas, angostas. Sí. Porque pasa que ahora cuando sentimos angustia tenemos un sistema defensivo, ¿no? Es porque nos falta un aparato o porque no hicimos terapia, o sea, ya hemos colonizado también la angustia. Entonces ya no es la voz de la vida que nos avisa Claro, que necesitamos más amplitud, sino es un síntoma que ya sabemos cómo taparlo. es verdad, sí. O si no, nos medicamos, Sí, ¿no? también, claro. Ese es otro de Sí, los... sí, sí, claro. Entonces no hacer tantos proyectos sería tu idea y dedicarnos más a la vida. Sí, yo creo que hemos desproporcionado los proyectos que hicimos, ¿no? Sí, O sea, por así decirlo, la maquinaria ya nos vive a nosotros, en vez de nosotros vivir a través de eso. es verdad.